Muy buenas noches para todos, Dios les bendiga, feliz inicio de semana, es un grato placer poder estar con ustedes una vez más. Saludos para cada uno de ustedes los que se encuentran en esta transmisión, bienvenido Francisco, bienvenido Peter, bienvenido Andrés, bienvenida Judy, Marco, Walter, Alexander, gracias por acompañarnos en esta transmisión, de verdad que enfoque de GYC. Bienvenida Diana también, Dios te bendiga. Desde GYC Venezuela deseamos compartir con ustedes esta serie de seminarios. Iniciamos hace 3 semanas atrás con un seminario hablando sobre la cosmovisión de la psicología bíblica aplicada al liderazgo, y en esta oportunidad vamos a hablar del conflicto mental, verdad versus mentira, una mirada a la luz del conflicto cósmico. Es de parte de cada uno de los que conformamos la directiva de GYC poder enseñar, poder estimular, poder proveer información desde el enfoque bíblico, desde el enfoque espiritual, desde un enfoque también mental, para la comprensión del tiempo que estamos viviendo y la importancia de cómo la salud mental juega un papel importante en el desarrollo de nuestra vida espiritual en torno a los últimos acontecimientos de la Tierra. Aquí en este tema vamos a abordar un punto bastante espiritual bajo el enfoque del conflicto cósmico, como bien es el título de la presentación, pero también vamos a dar algunas pinceladas en torno a la salud mental, que aunque es importante, necesitamos comprender que la salud mental no es el foco del mensaje del tercer ángel, sino el conflicto cósmico en el cual estamos viviendo, pero que de una u otra manera la salud mental va involucrada dentro de este desarrollo del gran conflicto, puesto que aunque el gran conflicto se desarrolla en términos universales, la sede es en esta tierra y particularmente nuestra mente. Me disculpan si no me ven mucho, no tengo mucha luz, pero por la gracia de Dios seguimos avanzando, así que desde acá, desde Argentina, desde la provincia de La Pampa, les envío un caluroso saludo para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Acá actualmente son las 9:28 de la noche. Desde el lugar donde usted nos esté acompañando, sintonizando, sé que hay algunas personas que están en Brasil, otras en Estados Unidos, no sé en qué otra parte del mundo se encuentren, desde Venezuela también. Así que el Señor les bendiga grandemente. Y por supuesto, no podemos iniciar esta transmisión sin antes pedir la dirección del Señor. Así que allí donde están, les invito por favor a cerrar sus ojos para realizar nuestra oración y pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos acompañe y dirija esta presentación el día o la noche de hoy. Oremos. Eterno Dios y buen Padre que mora en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos ante ti en la seguridad de que somos escuchados porque así lo has prometido, que si oramos en su nombre, podemos tener la seguridad de que tenemos libre acceso al trono de la gracia y podemos solicitar gracia para esta hora, Señor. Necesitamos que nos bendigas con tu Espíritu Santo, que ilumines nuestras mentes y nuestras conciencias para que podamos estar apercibidos al mensaje de esta noche y que a través de este seminario, esta enseñanza, podamos tomar decisiones importantes en nuestra vida para avanzar en el proceso de nuestro bienestar espiritual y también nuestro bienestar mental en torno a los acontecimientos que están ocurriendo actualmente en la tierra y los que pronto han de llegar. Señor, perdona nuestros pecados, porque no somos dignos de presentarnos ante ti. Purifica mi boca, Señor, mi lengua, para que por medio de tu Espíritu Santo pueda entregar este mensaje y esta enseñanza en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, iniciamos entonces nuestro seminario titulado El conflicto mental, verdad versus mentira. Una mirada a la luz del conflicto cósmico. Cuando nosotros hablamos de salud mental, en torno a lo que venimos presentando, comúnmente pensamos, cuando hablamos de salud mental, pensamos que solamente nos dirigimos en la parte mental, porque su nombre lo dice, ¿no? Y pensamos que de una u otra manera el enfoque que se presenta en torno a los acontecimientos que están viviendo únicamente se aborda desde un punto de vista mental. Sin embargo, nosotros debemos considerar que como seres integrales estamos viviendo en un mundo donde solamente se comienza a abordar temas desde el aspecto
emocional y muy poco se toman las otras grandes áreas del ser, como lo es la área espiritual y la área física, ¿sí? Comprendiendo de que como seres humanos nosotros estamos conformados por una tríada, ¿sí? O nuestras facultades, que son las facultades físicas, mentales y las facultades espirituales. Entonces, a la luz de esto es necesario comprender de que aunque vamos a tocar el punto del conflicto mental, vamos también a abordar temas desde el enfoque espiritual y, aunque parcialmente, pero vamos también a evaluar un poco el asunto de la parte física. Vamos a iniciar este seminario dirigiendo nuestras miradas hacia la escena y el origen de todo, ¿sí? Y es el tema de la creación. Así que vamos a ubicarnos allí donde usted se encuentra, puede buscar su Biblia, tener las anotaciones, su teléfono, y vamos a ubicarnos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 4 y 5. Génesis, capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es interesante que el desarrollo en la tierra del gran conflicto inició con una mentira. En primer punto, de acuerdo a lo que presenta Génesis capítulo 3, nosotros sabemos que Satanás, en este caso usurpando la identidad de una serpiente, se le presenta a Eva haciéndola dudar de la palabra de Dios, citando la misma palabra de Dios, pero de una manera distorsionada. Pero comúnmente, como dice la frase, una verdad a medias se constituye inmediatamente en una mentira. Entonces podemos ver que la estrategia que utilizó el enemigo para hacer tentar o para caer o hacer caer en tentación a Eva fue a través de una mentira. Y es importante que nosotros vayamos considerando esto desde el origen del mundo, o en este caso desde la creación, desde la caída, ¿sí? Dentro de lo que nosotros vemos en estos versículos, la mentira directa que Satanás le presenta a Eva es no moriréis, ¿sí? En este punto le está hablando a Eva diciéndole no moriréis, pero también le presenta de que sus ojos iban a ser abiertos y iban a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, iban a tener la característica de la deidad basada o en este caso de la omnisciencia. Sí, pero las dos mentiras básicas o las dos mentiras puntuales que nosotros podemos ver acá es la mentira de no moriréis y seréis como Dios. Ahora, es importante que nosotros considerar esto y tomar estos dos principios o estas dos mentiras, evaluemos el trasfondo de estas mentiras y hacia dónde están dirigidas estas mentiras. En primer punto, la mentira de no moriréis está dirigida hacia el alma, hacia la constitución del ser humano, en este caso la faceta del alma, ¿sí? Satanás, que como sabemos es el ser viviente completo en su todo integral. Vemos entonces que Satanás al presentarle la mentira de no moriré, está presentando la inmortalidad del alma dentro de esta mentira. Pero también cuando se le presenta con la mentira de seréis como Dios, le está vendiendo independencia, le está vendiendo autosuficiencia, le está vendiendo autonomía independiente de, ¿sí? Recordamos que dentro del contexto y dentro del conocimiento de nosotros como seres creados, nosotros nacemos dependientes de, nosotros somos totalmente dependientes de Dios. Aunque el mundo y Satanás nos quiera hacer nosotros que somos independientes, incluso en el tema de las relaciones sociales, nosotros somos dependientes, una dependencia saludable. Ya el asunto de la independencia o la de codependencia ya juega un papel en un trastorno en la parte emocional, que eso es otro punto que podamos considerar para otro próximo seminario. Pero al punto que queremos llegar con esto es que estas mentiras estaban dirigidas al ser, sí, a la constitución directamente de quién era Eva y quién era Adán. Es decir, iban directamente atacando su identidad. Es decir, Satanás le comienza a vender a Eva a través de estas mentiras
una identidad que a ella no le corresponde. En el punto 2, cuando le dice seréis como Dios, Satanás le está diciendo a Eva, o le está planteando a Eva, que tome una identidad que a ella no le pertenece, pero no basada en la verdad, sino basada en una mentira. Satanás le vende una mentira, pero ataca directamente su ser, ataca directamente su identidad. Y cuando se le presenta con la mentira de no moriréis, ataca de la misma manera su ser y ataca de la misma manera su identidad. Porque Adán y Eva, aunque fueron creados perfectos, ellos no poseían inmortalidad intrínseca. Ellos, su inmortalidad estaba dependiente del árbol de la vida. Sí, entonces es importante que consideremos cómo Satanás presenta estas mentiras dirigidas al ser y a la identidad. Hago referencia y les refuerzo esta enseñanza porque va a ser la médula en la cual vamos a ir trabajando o vamos a ir desarrollando este seminario. Ahora, cuando nosotros vemos esta imagen, ¿qué nos trae a nuestra mente? Pueden escribirlo por allí por el chat. ¿Qué se les viene a la imagen? ¿De dónde es esa historia? ¿Qué historia nos trae a recordar esa imagen? Pueden escribirlo por el chat allí. ¿Qué historia de la Biblia les recuerda esta imagen? Efectivamente, la Torre de Babel. Efectivamente, la Torre de Babel, que se encuentra en el libro de Génesis, sí, vemos entonces que esta imagen hace referencia a la historia de la Torre de Babel. Ahora, colocándonos un poco en contexto, en cuanto a la historia de la Torre de Babel, recordemos que la Torre de Babel viene posterior al diluvio. Recordemos que posterior al diluvio Dios hace una promesa, cuya promesa constituye en verdad, es decir, la promesa de Dios constituye una verdad. Y la promesa de Dios fue, no voy a destruir más la tierra con agua, ¿sí? Para que los descendientes, en este caso de Sem, Cam y Jafet, ¿sí?, comenzaran a construir la torre, fue que entonces ellos comenzaron a considerar una mentira en torno a la verdad de Dios. Si Dios había dicho que no iba a destruir más la tierra con agua y ellos comienzan a erigir una torre, es porque comenzaron a creer que Dios en algún momento sí podía destruir la tierra con agua. Entonces, en torno a esta situación, el espíritu de profecía en el libro Patriarcas y Profetas, Elena de White describe lo siguiente: los moradores de la llanura de Sinar no creyeron en el pacto de Dios que prometía no tener otro diluvio sobre la tierra. Y aquí vemos el punto principal. Ellos no creyeron. ¿Qué fue lo que hizo Eva cuando Satanás le dijo, de cierto te digo que no moriréis? Ella no creyó a la verdad que Dios le había dado por medio de su palabra de que si comía del árbol iba a morir. Entonces, continúa la cita diciendo, toda la empresa tenía por objeto exaltar aún más el orgullo de quienes la proyectaron y apartar de las mentes de las generaciones futuras y llevarlas a la idolatría. Los hombres de Babel habían decidido establecer un gobierno como independiente de Dios. Y recordemos una vez más que la mentira que Satanás se le presentó a Eva fue basándose en una independencia de Dios. En pocas palabras, a través de la mentira diciéndole seréis como Dios, ellos estaban, digamos, aceptando ese principio y bajo la construcción de la Torre de Babel, ellos querían colocarse por encima de las nubes a tal punto de presentarse ellos en una independencia de Dios y diciéndole nosotros podemos también tener poder tal como tú lo tienes. Era un desafío abierto a la autoridad y la soberanía de Dios en independencia a lo que Dios había establecido. Y es interesante porque la aceptación de la mentira siempre produce confusión. Y es importante que consideremos esto de una manera muy
clara en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque comprendiendo de que la mentira trae confusión y que de allí se deriva el término Babilonia, y conociendo que según el libro de Apocalipsis se presenta una Babilonia espiritual, entonces es importante que nosotros comprendamos que la Babilonia espiritual entonces está basada en un sinfín de patrones o de creencias que están centradas en la mentira. ¿Sí? Cuando nosotros vemos este punto, ya nuestra mente se abre un poco al considerar la importancia que esto tiene para el desarrollo del gran conflicto, particularmente observando este punto del conflicto mental a la luz del conflicto cósmico, porque vemos que la aceptación de la mentira produce confusión. El sistema de creencias babilónico produce confusión. ¿Confusión en qué áreas? No en el plano solamente teológico o en el plano religioso, sino en la confusión desde lo que Adán le presentó a Eva. Las mentiras de Adán, perdón, las mentiras de Satanás fueron dirigidas directamente hacia su identidad. Por lo tanto, la aceptación de la mentira que Babilonia trae consigo es un ataque directo a nuestra identidad. Y es importante que consideremos esto porque el sistema del mundo actualmente está funcionando con ese sistema de mentiras para producir en nosotros, no solamente en los hijos de Dios, sino también en el resto del mundo, confusión en torno a su identidad. Ahora, repetimos nuevamente y reforzamos este punto. Las mentiras iban dirigidas al ser y a la identidad, como lo mencionamos hace un momento, en base a las mentiras que Satanás comenzó a presentarles a Adán y a Eva. Ahora, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 1, vamos a leer un poco acá. Espero tengan sus Biblias allí y puedan seguirme en la lectura. El libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 32. Romanos, no vamos a leer todos, vamos a tomar solamente algunos versículos, perdón, pero vamos a ir desglosando y cómo este punto es importante para ello. Voy a retrasar un poco la diapositiva para después darle explicación a estos puntos. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 18. Si pueden ir siguiéndome con la lectura allí en sus casas o donde estén, excelente. Dice la palabra de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, y fíjense por qué. Dice que suprimen la verdad con su injusticia. Entonces vemos que, de acuerdo a lo que presenta el libro de Romanos capítulo 1, los primeros versículos hasta el versículo 17, Pablo comienza una exposición del porqué de la fe, cómo el hombre, o en este caso el creyente, puede vivir por medio de su fe, cómo el evangelio se revela por fe y para fe, y cómo la justicia de Dios se revela en fe. En contraparte, Pablo presenta que la ira de Dios, o en este caso la condenación de Dios hacia la humanidad, viene porque por medio de su impiedad y su injusticia, ellos han suprimido la verdad de Dios. Sí, es decir, han dejado de creer en la verdad de Dios, recordando que la verdad de Dios es o gira en torno a los principios que Dios ha dejado desde la creación. Entonces continúa diciendo, y por eso la creación es importante acá. Dice, versículo 19, lo que puede conocerse de Dios es manifiesto a ellos porque Dios se lo manifestó. ¿De qué manera? Los atributos de Dios, que son invisibles, su eterno poder y su divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusa. Dios entonces presenta los principios de su palabra, que son verdad, y ellas se ven manifiestas, o esos principios se ven manifiestos por medio de la creación. La creación refleja el carácter de Dios, cuyo carácter de Dios es su identidad. Y comprendiendo que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, su comunión con la creación lo hace entender a él que depende enteramente de su creador. Entonces, comprendiendo en este punto que Satanás, a través de su mentira, atenta contra nuestra identidad,
Fíjense entonces lo que continúa diciendo el versículo. Habiendo ellos conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se ofuscaron en sus vanos razonamientos y su necio corazón se entenebreció. Cuando Satanás se le presenta a Eva, la hace razonar de una manera incorrecta en torno a la verdad que Dios le había presentado. Satanás comienza a sugerirle a Eva que ella es demasiado perfecta, que cómo ella va a pensar que ella algún momento se va a morir, que se mire la belleza que ella tiene, cómo es posible que Dios le va a decir que se va a morir, que ella puede llegar a aspirar a, a excelencias más altas de las que tiene. Y la hizo razonar y en su vano razonamiento su corazón se entenebreció y suprimió la verdad de Dios en su mente. Y continúa el versículo diciendo, jactándose de ser sabios, se volvieron necios. Y recordando el versículo de Génesis capítulo 3, Satanás le vendió de la misma manera a Eva una falsa sabiduría diciéndole que ella iba a ser ahora conocedora del bien y del mal. Y cambiaron la gloria de Dios, del Dios inmortal, por imágenes de hombre mortal y hasta de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso, Dios los entregó a la inmundicia debido a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos entre sí mismos. Y es interesante esto, porque vemos nuevamente el punto que las mentiras siempre van dirigidas en torno al ser y a la identidad. Entonces vemos, de acuerdo a lo que presenta el versículo, que la raíz, o en este caso el haber llegado a razonar las mentiras de Satanás, hace que el hombre se degrade y deshonre su cuerpo entre ellos mismos. Y dice, continúa el versículo 25, y ahí es aquí la clave donde se encuentra parte de lo que vamos a estar sustrayendo en el desarrollo de este tema, o ya en lo que continúa el desarrollo de este tema. Dice el versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos que el ser humano cambió la verdad de Dios por la mentira, y el cambiar la verdad de Dios por la mentira comenzó a haber una distorsión en su identidad. Y vemos cómo continúa el versículo 26 reforzando esta idea diciendo, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en sus malos deseos los unos con los otros, cometiendo infamias, hombres con hombres, y recibieron en sí mismo el merecido pago de su extravío. Y como no quisieron reconocer a Dios, Él los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Y bueno, continúa el resto de los versículos explicando un poco más en torno a cómo la identidad del ser humano fue o comenzó a ser trastornada por la aceptación de la verdad, de la mentira, perdón, por encima de la verdad. Y ahora sí vamos a tomar en consideración unos puntos a manera de resumen. En primer punto, la creación revela la verdad de Dios, ¿sí? En torno a nuestra identidad como criaturas. El libro El conflicto de los siglos, hablando en uno de sus capítulos, menciona, el sábado coloca al hombre en la posición donde debe estar, en la posición de criaturas, y a Dios en la posición de creador. Entonces vemos como la creación, ¿sí? Particularmente el sábado, y ahorita vamos a tocar un punto al respecto, como la creación entonces revela la verdad de Dios porque establece cuál es nuestra identidad como criaturas y mi relación con Dios en torno a su imagen o a ser hecho a su imagen y semejanza. Los versículos también presentan que los hombres fueron envanecidos por sus conocimientos y por sus razonamientos, y profesando ser sabios se hicieron necios. Es decir, la falsa sabiduría que Satanás le ofreció a Eva es la misma sabiduría falsa que se le está vendiendo hoy a la humanidad. Y en sus vanos razonamientos, en sus vanos conocimientos, muchos están profesando ser sabios, pero todo está sustentado en una necedad, en una mentira. Y esto trae, por ende, confusión y distorsión de la identidad. Y este es el resultado de cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y esto es tremendo, mis amigos. Cuando yo estaba estudiando este tema, mi cerebro estaba que explotaba.
cuando el Señor me estaba permitiendo comprender todas estas cosas, el resultado de cambiar la verdad de Dios por la mentira trae todo esto que acabamos de ver. Ahora vamos a enfocarnos en este punto particular. El resultado de cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y aquí quiero que coloquen en el chat. Según lo que presenta en la pantalla, menciona cambiaron la verdad de Dios. ¿Qué imagen ustedes ven de fondo? Colóquenlo por allí por el chat. ¿Qué imagen ustedes están viendo en el fondo de las letras? ¿Sí? En la presentación. ¿Qué imagen? ¿O cuál es el sentido? Exactamente, Peters, una familia. Exactamente eso es lo que allí está en esa imagen, una familia. Y vemos que entonces Dios presenta como verdad la familia, ¿sí? Una constitución, una unidad basada en la creación, donde está un hombre, una mujer, basado en un matrimonio, ¿verdad? Una familia unida y feliz, clara que sí, hermana Cristal, así mismo es, pero en la sociedad actual, según lo presenta el libro de Romanos, ellos han cambiado la verdad de Dios, ¿por qué cosa? Por la mentira. Y vemos ideologías, vemos personas basadas en sus vanos razonamientos y conocimientos necios, basados en la mentira, trayendo sobre toda la humanidad, sobre nuestros niños, sobre nuestros jóvenes, sobre nuestros adultos incluso, porque muchos promueven esto, lamentablemente, y ojo, no estoy atacando a estas personas, tampoco atacando, estamos exponiendo de una u otra manera cómo la mentira se ha colocado en el mundo por encima de la verdad de Dios. ¿Y cuáles son las mentiras que se nos venden en torno a la verdad de Dios respecto a este punto? Que tú puedes ser lo que quieras, de acuerdo a tu autopercepción. Por lo tanto, tú defines tu propia identidad. Recordemos, las mentiras de Satanás siempre va a estimular o va a atacar directamente a nuestra identidad. Entonces vemos que la mentira del sé lo que tú quieras ser en base a la autopercepción le está colocando al hombre la capacidad de él definir su propia identidad. Y esto también es independencia, porque entonces el hombre llega a razonar y a pensar que él tiene la capacidad intelectual para decidir, o no la capacidad intelectual, sino la capacidad enorme de diseño que Dios tiene para definir quién es él, ¿sí? Y las mentiras que se traen por medio de esto es que la familia es una construcción del patriarcado, ¿sí? Entonces vemos que a raíz de esta mentira se comienza a atacar el diseño y la verdad de Dios, y la familia entonces llega a constituirse una amenaza para la sociedad, porque la familia entonces pasa a ser un modelo, que impone roles de estereotipos. Por lo tanto, la familia, para esta ideología y este conocimiento y este razonamiento, es una amenaza, bajo una defensa de sus derechos sobre el sacrificio de los derechos de los otros. Satanás menciona allí la comunidad hispana, que Satanás está detrás de todas estas locuras. Efectivamente, como lo veníamos viendo, sí, por medio de la mentira que él le sembró a Eva en la creación, todo eso ha ido pasando de generación en generación hasta nuestros días. Y lo vemos en el libro de Romanos, ya en el tiempo de Pablo esto existía, solo que no estaba con nombre y apellido, digámoslo así, hoy lo tenemos con nombre y apellido. Entonces vemos, mis queridos amigos, la importancia de nosotros poder considerar en el marco del gran conflicto el asunto de la verdad y la mentira. Porque nosotros estamos en una sociedad donde día a día vamos a tener que enfrentarnos con esto, donde muchos padres van a tener que enfrentarse con eso en los colegios públicos donde están sus hijos, donde muchos de nosotros, en el caso de algunas personas que son profesionales, qué sé yo, en el área de la salud, de la psicología, van a tener que lidiar con estos temas bajo amenaza o mira, tienes que aceptar a la persona y dejar que ella se defina como quiera. Pero son qué? Vanos razonamientos, es una falsa sabiduría, una falsa ciencia, ¿sí? Pero esto no queda aquí. Continuamos entonces, esto llega a ser una deconstrucción de la identidad. La mentira de una identidad falsa, una identidad que no es la que fue dada por diseño divino. ¿Es esta mentira un ataque directo al ser y a la identidad del ser humano, como lo vimos en Génesis capítulo 3? Efectivamente, Satanás con esta mentira está atacando la identidad del ser humano. Así como Satanás le dijo a Eva,
tú puedes llegar a ser Dios, tú puedes llegar a ser Dios, tú puedes apropiarte de esa identidad, tú eres un ser humano, pero tú puedes ser Dios. De la misma manera, ataque directo a la familia, así es. De la misma manera, Satanás vende esto para atacar directamente a la identidad del ser humano en la actualidad. Pero no todo queda aquí. Siguen existiendo este tipo de situaciones y de ideologías, filosofías e incluso política, porque aquí también la política no podemos omitirla. Continuamos con cosas de las cuales se han cambiado la verdad. Ahora, ¿qué ustedes ven allí en la imagen? Una vez más, colocar allí por el chat. ¿Qué ustedes ven en la imagen que está de fondo en la presentación? A ver, por allí veo por allí los que vayan colocando en el chat. ¿Qué imagen nosotros vemos allí? Es una imagen sencilla, así que todos podemos definir qué es lo que está allí. ¿Sí? ¿Qué ustedes piensan o de acuerdo a lo que esté en la imagen de lo que allí se presenta? A ver, los quiero leer por allí por el chat. Mujer embarazada, efectivamente. Muy bien, Peter. Mujer embarazada, efectivamente. La palabra de Dios, leo rápidamente este comentario que hizo la hermana Vilma. Antes de continuar, la palabra de Dios dice que fuimos creados por Dios a su propia imagen, con todas las garantías y beneficios que esto conlleva, pero al alejarnos de Dios, adoptamos una imagen diferente a nuestra imagen original e invalidamos también dichas garantías. Un bebé que pronto llegará al hogar y su mamá está feliz en espera, efectivamente. Entonces vemos aquí la verdad del diseño de la reproducción y en este caso de la maternidad. ¿Cómo lo podemos aplicar en el contexto de nuestro tiempo en el que estamos viviendo? Que han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Y entonces aquí vemos unas ideologías, la que se le conoce actualmente como el pañuelo verde, donde promueven el aborto, donde promueven de que todo este tipo de sistema maternal es simplemente, ¿cómo es? Es simplemente un proceso de garantías que violan los derechos humanos del ser humano, o en este caso de la mujer, ¿sí? Y bajo estas filosofías huecas, digámoslo así, bajo este sistema de conocimiento falso, la mentira sigue tomando prominencia por encima de la verdad. ¿Qué tipo de mentiras podemos observar? Se ofrece una independencia porque hay un falso derecho a elegir qué hacer con su cuerpo. Es decir, la mujer decide qué hacer, como está la frase, mi cuerpo, mi decisión, ¿sí? Y si bien eso es importante, es verídico, la mujer puede tomar autonomía sobre su cuerpo porque es un ser individual, pero al sacrificio de otra vida. Entonces uno se pregunta, tú, o en este caso, una mujer presenta sus derechos a ella en cuanto a qué hacer con su cuerpo si quiere abortar o no al niño. Pero ¿por qué ella no decide previo a saber con su cuerpo y cuidarse antes de tener un niño, antes de quedar embarazada? Allí donde está el derecho de ella a cuidarse en el proceso de tener relaciones sexuales. El derecho no está allí, solo que entonces se ataca directamente, volvemos al punto de la identidad. El embarazo y la maternidad, entonces limita, según esta mentira, limita la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres. Y la maternidad llega a ser una imposición social de un sistema patriarcal. Entonces vemos cómo esta verdad y este diseño divino, basado en la verdad, llega a constituirse entonces como una amenaza para el desarrollo de la mujer. Y vemos cómo el enemigo con estas mentiras ataca directamente contra lo que debe constituirse o contra lo que es el diseño original de Dios para una mujer. ¿Sí? Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Tomando en consideración estos puntos, de acuerdo a lo que hemos presentado, abordamos entonces ahora desde esta pregunta. ¿De dónde proviene, aunque la respuesta ya está allí, de dónde proviene la verdad de la familia y la reproducción y la identidad? Desde la creación. Vemos que Dios allá instituyó la familia, instituyó la orden de reproducirse y los desarrolló a ellos como imagen y semejanza. Varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó. Entonces, esto es importante porque al considerar
que el tema de la familia y el matrimonio fue otorgada junto con una institución gemela que fue el sábado, entonces podemos llegar a la conclusión de que este sistema de mentira es un atentado cubierto en contra del sábado. Porque el sábado a mí es que me coloca en la posición de criatura. El sábado es que me permite entender quién soy yo en relación con mi creador. El sábado es el diseño que Dios utilizó para argumentar y para formar la familia y unirla en relación con su creador. El sábado es donde no solamente la mujer y el hombre, sino la familia constituida con los hijos se desarrollan en su crecimiento, tanto físico como mental y espiritual, y donde Dios proporciona la santificación y donde hace del sábado una comunión familiar entre la familia de la tierra y la familia del cielo. Entonces, todo este sistema de mentira es un atentado cubierto y directo en contra del sábado. Y es importante que nosotros entendamos esto porque recordamos que uno de los puntos que van a ser más atacados en este conflicto es el tema del sábado. Y vemos cómo el enemigo de una u otra manera comienza a degradar la importancia del sábado en nuestras mentes. Ahora, el libro Deseado de todas las gentes, página 248, párrafo 4, menciona que el sábado dirige nuestros pensamientos a la naturaleza y nos pone en comunión con el Creador. El libro de Isaías, capítulo 40, versículos 18 al 29, describe y el Señor se presenta como ese Dios que es el Todopoderoso, como el Dios que no puede ser igualado con imagen terrestre, con imagen de palo ni nada por el estilo, sino que Él es Dios en su autosuficiencia. Y recordamos, de acuerdo a lo que leímos Romanos, que el hombre comienza a degradar la imagen de Dios y a degradarse a sí mismo, ¿sí? Tras borrar de su mente la imagen de Dios. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? El libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, es un versículo clave y cardinal para entender este mensaje. Juan capítulo 8, versículo 44, aunque esté en su pantalla, pueden anotarlo y pueden verificarlo en sus Biblias. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, expresa Jesús dirigiendo sus palabras hacia los fariseos y continúa diciendo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en qué cosa, en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso. Es decir, la identidad de Satanás está basada totalmente en la mentira y es el plan que él tiene que nuestra identidad como hijos de Dios esté basada en una mentira acerca de nosotros mismos. Porque es mentiroso y padre de mentira. Y aquí quiero abordar este punto desde un enfoque ya un poco de personal y emocional. ¿Qué mentiras hay en tu mente que el enemigo ha estado, con la cual el enemigo ha estado trabajando para neutralizar tu ministerio y lo que Dios quiere hacer? Vemos cómo el enemigo se enfoca en nuestra experiencia cristiana, en colocarnos mentiras como no servimos, no valemos, eres un pecador, eres un hipócrita, ¿para qué vas a seguir yendo a la iglesia? Y un sinfín de mentiras que pueden estar albergando en nuestra mente. Por la gracia de Dios, el cielo me ha permitido poder ayudar a una cantidad de jóvenes en torno a este plano emocional y es increíble, mis amigos, es increíble ver que todo el sistema de distorsión y de distorsión emocional está basadas con mentiras que hay de fondo. Llegan a constituirse las raíces de los problemas emocionales. Jóvenes que en su experiencia familiar nunca fueron amados, nunca fueron aceptados, nunca fueron validados y consideran, y de acuerdo a las mentiras del enemigo, que son rechazados, de acuerdo al tipo de conducta que hayan tenido para, digamos, cauterizar estos dolores emocionales, llegan a tener conductas adictivas y estas conductas adictivas le desarrollan más mentiras, haciéndole creer que eres un impuro, eres un sucio, Dios no te va a perdonar y un sinfín de cosas que el enemigo puede traer a nuestras vidas. Y es interesante cómo cuando el enemigo crea circunstancias en nuestra vida para que seamos heridos, él en base a esas heridas coloca un patrón de mentiras.
Entonces, cuando el enemigo coloca un patrón de mentiras, estas mentiras, al nosotros aceptarlas, crean confusión en torno a nuestra identidad, lo que nos hace a nosotros buscar métodos para calmar nuestro dolor emocional. Sí, y estos métodos que buscamos, obviamente, son métodos que nos hacen daño. Y como nos hacen daño, entonces Satanás busca nuevamente enviar otro paquete de mentira. Y entonces añade mentira en torno a lo que hicimos. Ay, mira, mira lo que hiciste. Ay, estás viendo pornografía. Ay, eres un sucio, eres un pecador, era lo que estás haciendo. O sea, Satanás crea heridas en mi vida, de acuerdo a mis circunstancias familiares, ¿no? Por la herencia familiar, por mi vida familiar, lo que sea. Y yo me creo esas mentiras y me hacen daño. Sumado a eso, busco cómo cambiar o cómo cauterizar y cómo voltear ese dolor emocional, pero lo utilizo a través de comportamientos que me hacen entonces caer en un ciclo de adicción, que me añaden más mentiras. Eres un pecador, Dios no te va a amar, ya caíste hasta el fondo, no vas a lograrlo, no vas a poder salir, es imposible vencer, nunca lo vas a poder vencer. Ya estás aquí, ¿qué más? Ya lo hiciste una vez, síguelo haciendo. Y es triste, en lo personal y hablando en el torno a los que Dios me ha permitido poder ayudar a muchos jóvenes en torno a este punto, ver cómo muchos jóvenes tienen una mentira tan arraigada en su vida y con cuánta oración hemos tenido mi persona y otros compañeros a los que siempre le pido que oren, que orar y orar, orar para que Dios trabaje en su mente y pueda cambiar y ellos puedan aceptar la verdad de Dios por encima de la mentira del enemigo. Y por eso el enemigo trabaja con la mentira, porque distorsiona nuestra identidad. Y aún más, cuando estamos en nuestra experiencia religiosa, que el enemigo nos dice, nunca vas a poder vencer, eso es imposible vencer, tú sigue como estás, no lo vas a poder lograr. O cuando vamos a orar y Satanás nos dice, ¿para qué vas a orar? Dios no te va a escuchar. ¿Para qué? ¿Para qué lo vas a hacer? Y es hermoso. Y con esto hay una frase, les comparto haciendo un break, una frase del Camino a Cristo que me apasiona. Y cuando la leí por primera vez, comprendiendo esto, me conmovió el corazón cuando la sierva del Señor escribe, el enemigo va a llegar y te va a susurrar en tu mente, eres un pecador. Y respóndele, sí, es verdad, soy un pecador. Pero así como soy un pecador, necesito a un gran Salvador. Es decir, no establecernos ni quedarnos en la mentira, sino aferrarnos a la verdad de Dios, de que aunque soy pecador, tengo un Salvador que me limpia de pecado y me purifica y me saca de mi condición para establecer mi identidad en la verdad, no en la mentira. Y cuando nosotros consideramos esto, podemos hacer una sola cosa, y es darle honra y gloria a Dios. Y efectivamente Satanás usa a personas aún dentro de nuestra iglesia para dañar a otros. Y aunque a veces el enemigo nos hace creer, como lo coloca Andrés, haciéndonos creer que es imposible vencer efectivamente con mentiras que distorsionan nuestra identidad como hijos de Dios. Y ante esta situación se presenta Juan 8:32, con un versículo maravilloso, con un versículo extraordinario, donde dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, ante esta situación, ante el sistema de mentiras, de un sistema, valga la redundancia, de un sistema de mentiras que presenta Babilonia, que genera confusión en torno a nuestra identidad y que nos hace caer esclavos de estas mentiras del enemigo, si la verdad nos hace libres, ¿qué es lo que nos esclaviza? Si la verdad, de acuerdo a lo que presenta Juan 8:32, dice que la verdad nos hace libres, ¿qué es lo que nos mantiene esclavos entonces? Evidentemente, la mentira. Si la verdad nos libera, la mentira entonces es lo que nos esclaviza. Te pregunto, ¿a qué mentira estás esclavizado? ¿O cuál mentira es la que te tiene esclavo en tu condición espiritual? ¿Cuál es la mentira que el enemigo ha estado usando a lo largo de todos estos años para martillar tu mente y mantenerte en la condición espiritual en la que te encuentras? El Señor
ha dicho a través de su palabra que si conoces la verdad te hará libre, totalmente libre. Ahora la gran pregunta es, ¿cuál es o qué es la verdad? Ya lo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Ajá, pero ¿qué es la verdad? En un mundo donde el relativismo prima, donde cada quien tiene su propia verdad, donde cada quien cree lo que le conviene y cree a Dios a su manera, ¿qué es la verdad por encima de la mentira? ¿Qué es eso? Voy a compartir con ustedes una serie de versículos que aunque ya están desarrollados, le invito a que tomen nota en sus casas, ¿sí? Y vamos a ver la cantidad de versículos, en este caso son 5 solamente, que expresan el poder de la palabra de Dios en torno a esto. Salmos 119, 142, primer versículo. Tu justicia es eterna y tu ley es la verdad. Vemos entonces que la primera consideración que Dios hace en torno a la verdad, Dios me presenta que la ley de Dios es la verdad. Y es interesante que el enemigo, para distorsionar mi identidad, me diga a mí que es imposible vencer la ley, que es una mentira de Dios, que no podemos vencer, que no podemos guardar la ley, que es una imposibilidad para el ser humano, hablando de que esta imposibilidad radica por sí solo en el ser humano, pero unido al poder de Dios sí es posible obedecer los mandamientos, porque Apocalipsis 14:12 habla de una generación que guardará los mandamientos de Dios y tendrá la fe de Jesús, no los guarda por sus propias obras, sino porque ha comprendido que la verdad de Dios puede transformar su vida y hacer posible esa realidad en él. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, una vez más, vemos cómo Dios a través de su palabra nos dice que ella misma en sí constituye la verdad. Por lo tanto, Dios utiliza la verdad, ¿sí?, para que nosotros podamos ser santificados. El enemigo utiliza la mentira para que nosotros seamos degradados, ¿sí? Dios por medio de su palabra, que es la verdad, nos santifica. Dios por medio de Satanás, por medio de la mentira, la utiliza para degradarnos. Entonces, al considerar esto, nos preguntamos, ¿por qué nos cuesta tanto creer a la verdad de las promesas del Señor? Cuando el Señor me dice y te dice a ti, yo te voy a dar un nuevo corazón, voy a cambiar tu mente, voy a limpiarte, voy a purificarte. ¿Por qué nos cuesta creerle a Dios? Porque pensamos que lo que está allí escrito no es verdad. Porque yo no lo vivo, porque no lo siento, porque no lo experimento. Y pensamos que es una mentira. En nuestra vida hemos acostumbrado a aceptar mentiras como verdades, que al ver la verdad en sí nos cuesta creerla, porque no consideramos que sea una realidad. Pero bendito sea el Señor, que en su misma palabra Él dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, podemos tener la seguridad que su palabra es verdad. ¿Qué más es la verdad? Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Entonces el Señor utiliza a su Espíritu Santo para convencerme de pecado, justicia y juicio, siendo el Espíritu Santo la verdad. Él me guía a mí hacia la verdad. ¿Y hacia dónde me guía el Espíritu Santo siempre? Me presenta a Cristo Jesús como la verdad y me presenta a la palabra como la verdad. La obra del Espíritu Santo nunca me va a llevar a mí a desconectarme de la cruz de Cristo y de Cristo, y nunca me va a llevar a desconectarme de la palabra. Por lo tanto, las experiencias emocionales y espirituales que nosotros podamos decir que son que el Espíritu Santo está llegando a este lugar a través de la música y la sensación, pero donde no hay palabra de Dios, donde yo no me convenzo de pecado, justicia y juicio y me confronto con la cruz de Cristo y veo mi pecaminosidad, pero a la vez veo a mi Salvador, entonces debo considerar eso si es verdad o es mentira. Y vemos cómo el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestra mente para quebrantar todo el sistema de mentiras que el enemigo ha colocado en nosotros.
En los procesos de oración que realizo con algunos compañeros, con algunos chicos, nos ponemos a orar y dentro de esas oraciones le pedimos al Señor que por medio de su Espíritu Santo nos muestre, nos revele cuáles son esas mentiras que han estado aprisionándolos, en este caso a ellos, ¿sí? Juntos oramos, ellos oran pidiéndole al Señor porque identificar una mentira en nuestra mente es muy difícil. ¿Por qué? Porque le hemos aceptado toda nuestra vida como una verdad. ¿Y quién va a cuestionar algo que para él es verdad? Nadie. Si yo creo que algo es verdad, yo no lo voy a cuestionar. Entonces mentiras como que soy rechazado, como que no puedo vencer y un sinfín de cosas más que pueden colocarse como mentiras, nosotros no la cuestionamos porque la hemos considerado como una verdad de nuestra mente. Y solo el Espíritu Santo que nos guía a la verdad es que puede confrontarnos con nuestras mentiras y decirnos esto no es verdad, esto no es verdad, esto no es verdad. Esto sí es la verdad. Y cuando oramos y hacemos ese proceso de oración y le pedimos al Señor que nos muestre y a través de una lectura de la palabra y otros asuntos allí, herramientas que utilizamos, el Señor comienza a mostrar la verdad acerca de ellos mismos, pero también las mentiras a las cuales han estado esclavizados. Y por eso claramente el libro de Salmos, capítulo 19, hace la pregunta, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender su propio error de pensamiento, su propia mentira? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos, menciona David. Y el libro de Job menciona, muéstrame, Señor, lo que yo no veo. Y si hice mal, no lo haré jamás, pero muéstramelo, yo no lo puedo percibir. Solo el Espíritu Santo es que puede guiarme a la verdad porque Él es la verdad. Salmos 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Entonces vemos al Padre siendo la verdad. Vemos a un Dios de amor, vemos a un Dios de justicia, un Dios de misericordia, que todo lo que proclama desde su palabra es verdad. Y que nos presenta entonces el siguiente punto como lo presenta Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces la verdad que es la ley, la verdad que es la palabra, la verdad que es el Espíritu, la verdad que es el Padre, nos conducen hacia la verdad que es Jesús. Nos llevan, el Espíritu nos guía a través de su palabra. Jesús, siendo la palabra, el verbo hecho carne, se exhibe como la palabra hecha hombre, el verbo hecho carne, siendo la verdad. El Padre, como Dios de verdad, expresa la santidad de su santa ley, que es la verdad. Y nosotros, al evaluar nuestra vida, tenemos que considerar y ver cuáles son nuestras mentiras a la luz de lo que es la verdad. Por eso nosotros debemos ir a la ley, debemos ir a la palabra, debemos pedirle al Espíritu, debemos orar al Padre por medio de Jesús para que nos muestre la verdad. La ley como espejo se presenta mostrándome mi pecaminosidad, que me hace entender mi necesidad de Cristo. Cristo, al ser presentado en mí, revelado por medio del Espíritu Santo, mostrándome mi condición, me ofrece la salvación y la justificación, pero me ofrece también la santidad por medio de la relación con su palabra, que destruye todo el sistema de creencias de mentiras que tengo arraigado en mi mente y establece la verdad en mi mente. De allí la importancia que en este mundo, tal como nosotros lo vemos, lleno de ideologías, de vanos razonamientos, de vanos conocimientos, es importante que nosotros comencemos a hacer un trabajo personal de comunión con Dios para liberarnos nosotros personalmente de la Babilonia que tenemos en nuestras mentes, lleno de un sistema de creencias falsas, erróneas, de mentiras acerca de Dios, acerca de nosotros mismos, acerca de la sociedad, para poder estar de pie y para poder hacer frente a todo este sistema de mentiras que en el mundo está aconteciendo. Voy finalizando con estas citas y fueron las citas con las cuales finalicé el seminario anterior. Mensajes para los jóvenes, página 29, párrafo 3. Pesan sobre la juventud graves responsabilidades. Dios espera mucho de los jóvenes que viven en esta generación de luz y conocimiento abundantes. ¿Y quiénes son esos jóvenes que viven en esta generación? Usted y yo.
Continúa diciendo, Él espera que puedan disipar el error y la superstición que nublan la mente de muchos. Han de disciplinarse reuniendo toda jota y toda tilde de saber y la experiencia. Dios los hace responsables de las oportunidades y privilegios que se les dan. La obra que tienen delante, es decir, delante de nosotros, espera nuestros esfuerzos diligentes para ser llevada adelante progresivamente como la época lo requiera. Y de acuerdo a lo que nosotros hemos visto en esta presentación o esta presentación, la época actual requiere que la verdad sea presentada, sí o no. En este sinfín de mentiras, evidentemente la respuesta es sí, no tenemos que pensar mucho. En esta época que estamos viviendo, requiere que nosotros como jóvenes adventistas del séptimo día, como jóvenes estudiosos de la palabra, comencemos a considerar la verdad y a presentarla y a mostrarle al mundo, viviendo en nuestra propia vida, como les mencioné al principio, primero quebrantando por la gracia del Señor ese sistema de mentiras y creencias falsas a las cuales estamos arraigados, que atentan directamente en nuestra identidad como hijos de Dios, y comenzar a hablar con otras personas y a compartirles este mensaje que es liberador. La siguiente cita dice de la siguiente manera: nunca hubo tanto en juego. Nunca dependieron resultados tan importantes de una generación como la que ahora entre en el escenario de acción. ¿Y cuál es esa generación que en este momento está entrando en el escenario de acción? Usted y yo. Y fíjese que dice que nunca antes hubo tanto en juego y nunca antes dependieron resultados tan importantes de una generación como la que ahora está viviendo en este mundo. De nosotros depende muchas cosas. Los resultados importantes que definirán el conflicto universal dependen de esta generación. Los últimos movimientos en el juego, en el gran conflicto entre el bien y el mal, dependen de gran manera de nosotros. Y tenemos que comenzar a considerar el maravilloso don que el cielo nos ha otorgado al ser llamados hijos suyos y particularmente adventistas del séptimo día. Mis queridos amigos y hermanos, yo los desafío en el nombre del Señor a que podamos abrir nuestro corazón a Dios, a que podamos, como David, decirle al Señor, como Job, perdón, Señor, muéstrame lo que yo no veo. ¿Qué mentiras me mantienen a un esclavo en esta condición espiritual? ¿Qué mentiras acerca de ti? ¿Qué mentiras acerca del Evangelio? ¿Qué mentiras acerca de mí mismo me están impidiendo a mí desarrollar los dones y talentos que tú me has dado? Muchos jóvenes no predican, muchos jóvenes no cantan. ¿Por qué? Porque tienen miedo a ser rechazados, porque tienen mentiras de que se van a burlar de él, de que tienen mentiras de que no van a ser aceptados. Y se cohíben del ministerio que el Señor les ha dado, de los dones y talentos que Dios les ha dado, porque la mentira está establecida en sus mentes y Dios ha declarado ser sus hijos y que toda verdad puede liberarlos de ese patrón de mentiras y colocarlos en la posición de líderes como Nehemías, como Daniel, como José, a la vanguardia, de acuerdo al tiempo actual lo requiera. Es la necesidad que nosotros tenemos hoy en esta generación. Y Dios espera que nosotros podamos colocarnos a la vanguardia y a la altura del mensaje que profesamos, no por nuestros propios medios, porque ya hemos visto que la aceptación de la mentira siempre produce confusión. Solamente que la verdad de la palabra de Dios, Cristo Jesús, su santa ley y la deidad sea revelada en nuestras mentes y que el Señor por su gracia pueda iluminar nuestras conciencias, disipando toda tiniebla de error, toda mentira y hacernos vivir en la verdad y que nuestra identidad esté establecida únicamente en la verdad. Mis queridos amigos, ya finalizamos este seminario. Vamos a abrir un espacio antes de la oración. Si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer, pueden hacerlo en este momento. Les invito, aprovecho de invitarlos, ¿sí?, a que nos sigan en nuestras redes sociales, a hacer un break aquí, GYC Venezuela en Instagram, a que si usted no está en el club de lectura, pueda unirse al club de lectura todos los viernes a las 8 de la noche hora Venezuela, para que pueda participar
a través de estos libros, de estas oportunidades, estamos creando espacios para conocer la verdad de Dios, para avanzar en torno a nuestra preparación emocional, espiritual y a formarnos como jóvenes unidos, como una comunidad integrada, donde quiera que estemos, pero para fortalecernos, motivándonos unos a otros para prepararnos para lo que el tiempo espera de nosotros y para lo que el cielo necesita o espera también de nosotros. Cierro break y ahora una vez más les invito, si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta, este es el espacio oportuno para realizarla en este momento. Pueden dejarla por el chat o levantar la manito y pues allí se le dará la palabra para que la puedan hacer. Pregunta, comentario, pueden hacerlo en este momento, pueden dejarlo por el chat o también allí levantar la manito y le damos la palabra. Así que este es el momento. Adelante, puedes abrir tu micrófono. Sí, quería comentar que es muy cierto lo que decías. Muchas veces el enemigo, por la presión social, pone a los jóvenes como ese sentimiento de miedo, digamos, al que dirán de las personas. Pero es cuando debemos recordar que la única opinión que nos debe importar es la opinión de Jesús. Que si hacemos un trabajo misionero, si hacemos algo por Dios, no debemos hacerlo pensando en los likes o si a alguien le va a gustar lo que yo hago, sino que debemos hacerlo pensando en que esto agrada a Dios y lo hago porque tengo amor por Él y quiero ayudar en la obra que Él nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Es decir, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude digamos, a tener como esa resistencia a la opinión de los demás, saber que la única opinión que vale es la de Dios, como nos ve a nosotros. Exactamente, Andrés, y es efectivo. Y me interesa que hayas comentado ese punto, ¿no? Particularmente el tema de la opinión de los demás, porque es interesante que nosotros comprendamos de que cada mentira tiene una raíz. Nosotros simplemente manifestamos los frutos de esas mentiras, pero es importante conocer la raíz de esas mentiras y comprender que para cada mentira del enemigo hay una palabra de Dios. Para cada mentira del enemigo que coloque en nuestra vida hay una verdad de Dios y la importancia de colocar nuestra historia, llevarla a la cruz y ver cómo Jesús se identifica conmigo. ¿Por qué? Porque toda nuestra historia ya Jesús la vivió con anticipación. Ya Jesús sabía lo que nosotros íbamos a pasar y la historia de pecado, de mentiras y demás, Él la llevó sobre sus hombros y las clavó en la cruz para que nosotros ahora podamos vivir una vida en base a la verdad, porque ya todas las mentiras Él las clavó en la cruz para darnos a nosotros su verdad. Jesús en esta condición pudo haber pensado también en que Él diría, ¿verdad? En que iban a opinar los fariseos, las personas, los demás, pero Jesús estaba su identidad centrada en la verdad, quién era su padre, qué era su palabra, qué era la ley, y eso era una salvaguardia contra las mentiras del enemigo. Por acá Heidi dejó una pregunta. ¿Algún consejo práctico de cómo dejar de creer esas mentiras? Durante el seminario lo estuve mencionando algunos puntos o algunos consejos prácticos, pero ahora les voy a presentar ya de manera puntual para responder esta pregunta. En primer lugar, ore. Tómese la promesa del Señor, donde el Señor dice en el libro de Salmos capítulo 139, permítanme tomarlo rapidito, aunque me sé el versículo de memoria, no me ubico exactamente el versículo que tiene, ¿cuál es el versículo? Salmos 139. En su último versículo, creo que es 23 y 24, donde dice de la siguiente manera. Fíjense lo que dice, efectivamente, Salmos 139, versículo 23 y 24. Escúchese bien. Dios, examíname y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos. Mira si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Yo me tomo de esta promesa pidiéndole a Dios que examine mi corazón,
que reconozca mis pensamientos, que me ayude a examinarme a mí y ver qué mentiras han estado aferradas en mi mente que me han mantenido esclavo. Ese es el primer punto, orar y pedirle al Señor que me ayude a identificarlas. Y créanme, mis queridos amigos, no solamente esto se lo digo por experiencia personal, se los digo porque he visto esta realidad en la vida de muchos jóvenes a los cuales Dios me ha permitido ayudar, ver cómo orando, pidiéndole al Señor a través de su palabra que muestre eso, el Señor trae a la memoria, a nuestro lóbulo frontal, mentiras directas de cuáles son las que el enemigo, con los cuales el enemigo ha estado atacando, ha estado manteniendo esclavos a estos jóvenes, ¿no? Primer punto, orar. Orar y pedirle a Dios. En segundo punto, escríbalas. No para tenerlas de recuerdo. Escríbalas para que ahora usted considere cómo Jesús fue tentado a creer ese tipo de mentiras. Y ahora vamos a la experiencia de Jesús. Isaías 53. ¿Qué dice Isaías 53? Fue humillado, rechazado, varón de dolores, no era atractivo y un sinfín de cosas. Y puede ser que la mentira que el enemigo usted le esté diciendo, mira, tú eres feo, nadie te quiere, nadie te va a amar, no te has visto la cara, eres bastante feo. Pero cuando yo voy a Jesús y veo que según lo presente Isaías 53, él no tenía atractivo para que lo desearan. La mentira puede ser que no me siento deseado o no soy deseado, pero la Biblia dice que él no tenía atractivo para que lo desearan. Quiere decir que Jesús te entiende, pero a su vez llevó esas mentiras a la cruz. Y Isaías 53 lo dice claramente, que Él llevó sobre sí todas nuestras enfermedades, nuestros dolores, tanto físicos como emocionales y espirituales también, que Él llevó todo eso en la cruz y dice, para que por su castigo nosotros tuviésemos paz. Y allí la importancia de escribirlas para identificarlas y entonces ver cómo Jesús puede entenderme en mi dolor, porque Él fue tentado, según Él, en todo, según lo presenta la palabra de Dios. Cuando digo que Él fue tentado, enfatizo que Él fue tentado a creer este tipo de mentiras, mas no las creyó. Él fue tentado porque el espíritu de profecía, perdón, la Biblia dice claramente que Él fue tentado en todo. Y cuando nosotros vemos el espíritu de profecía, vemos cómo la sierva del Señor dice que Satanás en muchas oportunidades, eso lo pueden leer en el Deseado de todas las gentes, en muchas oportunidades se le acercó a Jesús susurrándole mentiras, particularmente en el Getsemaní, cuando se le sentó al ladito allí y le dijo, ¿para qué vas a morir por esta gente? Esta gente no te va a amar. Esta gente no, mira que te, o en el desierto, en la tentación, mírate cómo estás tan demacrado. Tú de verdad eres el Hijo de Dios. Estaba poniendo en duda su identidad. Lo estaba haciendo dudar de su identidad como hijo de Dios. Y es importante que nosotros evaluemos nuestra historia a la luz de la historia de Cristo, porque ahora yo me tomo de su victoria, me tomo de su vida y la mía queda escondida en Cristo. Y queda mi historia de pecado, de mentiras y demás, queda clavadas en la cruz y yo tomo para mí la vida de Jesús. Eso constituye la justificación por la fe. Es la justicia de Cristo hecha una realidad en mi vida. Y por último punto, para hablando en la secuencia de los consejos, ¿no? Ahora ore y agradezca al Señor por la verdad de Dios en Cristo Jesús y pídale, Padre, ¿qué promesas tienes para mí donde me puedes ayudar a aceptar esta verdad? ¿Qué promesa hay en tu palabra que puede ayudarme a entender esta verdad para contrarrestar la mentira? Porque recordamos que la mentira me esclaviza y la verdad me hace libre. Entonces, ¿qué verdad de la palabra de Dios yo debo tomar para mí para que contrarrestre la mentira y pueda crear un surco neuronal donde yo pueda reeditar mi pensamiento, donde pueda reeditar mi creencia y donde ya yo me veo a mí como un, digamos, sucio, ahora me pueda ver como un puro, no por mis propios medios, sino porque Cristo me da su pureza,
porque en la palabra de Dios hay promesas donde el Señor promete hacernos puros, donde Él dice, yo purificaré tus escorias, te limpiaré, quitaré de ti tus inmundicias, te lavaré con agua limpia. Multitud de promesas hay en torno a este punto. Y cuando comenzamos entonces a orar las promesas del Señor, cuando comenzamos entonces a pedirle al Señor estas promesas, el Señor las trae también a la memoria. En oración, mis hermanos, el Señor los trae. Les cuento brevemente un testimonio de un joven que estuve ayudando con problemas, él tenía problemas de adicciones a la droga, él consumía droga. Y cuando tuve la oportunidad de compartir con él, de hablar con él, le pregunté, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Quiero que me respondas. Y él se quedó pensando por unos segundos y su respuesta fue, yo no soy nadie, yo no valgo nada. Y llorando, y le di un ojito y le dije, coloca todas las cosas que tú crees acerca de ti. Y la lista fue interminable. Yo no sirvo, yo no valgo, soy un no deseado, soy el hijo que nadie quería y un sinfín de cosas. Y oré con él ese momento y abrí la Biblia y le pedí al Señor que me trajera a la mente un versículo donde pudiera constituirse para él una promesa de parte de Dios. Y recordé un versículo que se encuentra en Isaías 53, perdón, Isaías 43. Y yo abrí la Biblia y se la puse en sus manos y le dije que la leyera. Y se los comparto para ustedes este versículo para que vean el impacto que tuvo en su vida en relación a lo que dice este versículo. Dice el versículo, Isaías 43:1 y 43:4. Dice, pero ahora así dice el Señor, tu creador, Jacob, y tu formador Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Versículo 4. A mis ojos eres de grande estima, eres honorable y yo te amo. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Cuando él leyó este versículo, y obviamente yo le puse otros versículos más, incluido el versículo de Juan, donde dice que somos hijos de Dios, el impacto fue tanto en ese joven que se puso a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, y yo le pregunté que por qué lloraba, que qué lo hizo llorar. Yo no sé cómo el Señor trabajó en su vida, lo que sé fue que lo hizo, y él me dijo, Alejandro, él me dijo que yo soy su hijo. Y eso a mí me erizó la piel. Y yo le pregunté de curioso, ¿lo escuchaste? ¿Escuchaste a Dios diciéndote eso? Y él me dice, sí. Y fue tan dulce, wow, eso a mí me partió el alma. Y yo decía, Señor, gracias, porque tu palabra es la verdad. Gracias porque por encima de esa mentira, Él aceptó la verdad de Dios. Obviamente hice muchos procesos con Él y demás y un sinfín de cosas. Y es de gran gozo para mí poder ahora conversar con Él. Y siempre le pregunto, ¿quién eres tú? Y Él de una forma tan linda me responde, yo soy un hijo de Dios. Y eso llena mi corazón porque veo cómo la verdad de Dios se estableció en su vida por encima de la mentira. Hoy él está casado, está esperando un bebé, está avanzando en su experiencia cristiana, salió del proceso de adicción a la droga, salió de su sistema de ansiedad y toda esa situación, y alabo el nombre de Dios por eso, porque su palabra es la que tiene poder. Es la palabra de Dios, únicamente su palabra, por medio de su Espíritu Santo, Cristo, que nos lleva a toda la verdad. Nuestros poderes para enfrentar las mentiras en las oraciones, son las oraciones y entregar nuestros corazones a Cristo, efectivamente. Si tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario, una vez más, les invito a poder escribirlas o compartirlas, ¿sí? Para conversar al respecto. Si no, entonces finalizamos con una oración, escuchamos una música y finalizamos con una oración.
Amén, amén. Sí, ya me acabo de acordar que tenía el micrófono apagado. Poderoso ese testimonio, comentaba Abdiel, y efectivamente eh, el Señor nos ha dejado no solamente ese testimonio, sino que soy testigo, por la gracia de Dios, de muchos otros testimonios que el cielo, donde puedo ver palpablemente día a día cómo el cielo comienza a transformar las vidas, no solamente de jóvenes, sino de hermanos ya padres de familia con los cuales Dios me ha permitido la oportunidad de ayudar, de atender, de hacerles, o sea, de orar más que todo. Es Dios quien hace el proceso, ¿no? Dios quien ministra, Dios quien hace, no simplemente es un instrumento que Dios utiliza de acuerdo a las herramientas que Él nos ha otorgado para llevar este mensaje de salvación y para poder presentar la verdad de Dios tal como es en Jesús, una verdad que libera, que trae paz. Así que bueno, si tiene algún otro comentario, alguna otra pregunta, veo que hay muchos por allí eh, colocados. Por allí la hermana Cristal, saludos hermana Cristal. Por aquí coloca: la mentira inmensa que se recibe a través del avance tecnológico es terrible. Efectivamente, es importante consagrarse para estar cerca del Espíritu Santo y poder discernir adecuadamente. Efectivamente, una de las mentiras, esto no quiero tocar muchos temas para no ampliar o para no, ¿cómo es?, extendernos mucho, pero una de las mentiras bases que el enemigo también sembró en la creación es el hecho de ser como Dios. Y es importante eso, porque eso nos hace a nosotros desarrollar patrones de comportamiento en torno a los atributos de la deidad. Por ejemplo, la omnisciencia. Queremos siempre saber todo, queremos tener el conocimiento de todo. Pasa una situación y yo quiero estar informado, quiero saberlo todo, quiero tener conocimiento de todo. Desarrollo comportamientos de querer estar al control de todo. Y eso me trae a mí la mentira o del atributo de Dios, que yo soy todopoderoso, ¿sí? Que soy omnipotente y por lo tanto puedo resolver todo, y eso me lleva a desarrollar comportamientos tales como querer tener el control, querer estar siempre al pendiente de todo, que nada se escape de las manos, y evidentemente eso produce angustia, ansiedad y un sinfín de cosas. Y bueno, no me voy a extender más en este punto, pero fíjense cuán importante es que nosotros comprendamos la esencia del libro de Génesis y poder entender cómo la raíz, de acuerdo a lo que se presenta desde la caída en Génesis capítulo 3, desarrolla un sinfín de cosas, porque el pecado creó una alienación en el ser humano en todas sus facultades, particularmente en torno a su identidad, dándonos una falsa identidad. Pero gloria a Dios, porque en Cristo Jesús, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, Señor nuestro, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para cada uno de nosotros. Así que bueno, creo que no hay más preguntas o más comentarios. Si no, aproveche por allí, levante la manito, haga su comentario, intervenga. Vemos que allí hay bastante, tenemos conectados. Bueno, aprovecho para saludar rápidamente a algunos amigos por acá que se conectan, que de verdad me contenta mucho que estén por acá. Bienvenido, Jerly, amigo mío, Dios te bendiga, un grande abrazo desde acá. Ruth, Dios te bendiga también. Francisco, mi querido amigo y colega, un fuerte abrazo para ti también. Querido Abdiel, un abrazo, mi buen amigo. Gabriel también por acá nos acompaña, compañero allí de la directiva de GYC, nuestro tesorero. Yarelvis también allá acompañándonos, también de parte de la directiva de GYC, la hermana Cristal y bueno, el resto de los que nos acompañan, tío Adrián, desde Brasil, desde la tierra de Brasil. Así que bueno, un saludo para todos. La hermana Vilma, cómo dejarla por fuera, que siempre nos acompaña también en todas nuestras transmisiones. Gracias por estar con nosotros, hacerse presente. De verdad que es de gran beneficio poder recibir de parte del cielo todas estas enseñanzas. Así que bueno, si no hay más comentarios, si no hay más preguntas, vamos entonces a escuchar un tema musical. Posterior a ello, finalizamos. Posterior a ello tenemos una oración y como de costumbre vamos a tomarnos la fotito. Le voy a pedir a mi hermano que se encuentra por allí también, que por favor pueda tomar la foto allí al finalizar la oración. Así que bueno, mientras tanto, vamos entonces a escuchar esta hermosa pieza musical que nos induce a nosotros a colocar nuestras vidas en las manos del Señor, sobre todo a reconocer la necesidad que tenemos de un Salvador. Vamos a escuchar entonces esta hermosa pieza musical.
Necesito hoy tener un nuevo corazón, renacer del agua y del Espíritu, para entrar un día en el reino de mi Dios y cosas celestiales discernir. Necesito ver constantemente a Jesús, recordar su amor en el madero, para que este enfermo y moribundo corazón pueda encontrar la sanidad. El que crea en él será salvo, no se perderá. Miren todos a la cruz y acepten al Cordero de Dios. Su pecado quitará, vida nueva le estará. A la puerta hoy llamando está. ¿Quién de ustedes hoy le dejará entrar? No deseo resistirme más a su amor. Quiero a la cruz ser conducido, ir arrepentido, confesar mi transgresión, pues quien le mató he sido yo. Entonces el Espíritu de Dios producirá por medio de la fe una nueva vida. En mi mente y corazón su ley escribirá, y feliz yo cumpliré su voluntad. El que crea en él será salvo, no se perderá. Miren todos a la cruz y acepten al Cordero de Dios. Su pecado quitará, vida nueva le estará. A la puerta hoy llamando está. ¿Quién de ustedes hoy le dejará entrar? El que cree en él será salvo, no se perderá. Miren todos a la cruz y acepten al Cordero de Dios. Su pecado quitará, vida nueva le estará. A la puerta hoy llamando está. ¿Quién de ustedes hoy le aceptará? A la puerta hoy llamando está. ¿Quién de ustedes hoy le dejará entrar? Amén, amén, por esa música, que el Señor pueda bendecirnos, que podamos reconocer la necesidad que tenemos de poder ir a los pies de la cruz, de poder pedirle al Señor que revele todas esas mentiras
con la cual el enemigo ha estado impidiendo nuestro desarrollo espiritual, o no solamente impidiéndolo, sino también estorbándolo. Y por supuesto también nos ayuda a comprender la verdad tal cual es en Jesús en torno al panorama del gran conflicto que estamos viviendo, porque hasta ello vamos a hacer frente. Y finalizo con este versículo hermoso que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, donde habla de aquellos que estarán de pie en el gran monte de Sión junto al Cordero. Dice el versículo 4 del capítulo 14 de Apocalipsis: estos son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres de la tierra por primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallado mentira, porque son sin mancha. Recordando que las palabras son la expresión del pensamiento, la Biblia entonces hace alusión que cuando hace referencia a sus bocas, quiere decir que desde su mente, desde la raíz, no se ha hallado mentira, porque son sin manchas delante del trono de Dios. Que el Señor nos ayude a formar parte de esta generación, que por su gracia y para su gloria podamos ser liberados de todas las mentiras del enemigo y pueda la verdad, Cristo Jesús, su ley, el Espíritu Santo, su palabra, el Padre y el Hijo, ser la estabilidad de nuestra identidad basada en la verdad. Allí donde se encuentran, vamos a orar, y una vez que oremos, como ya les mencioné al principio, pues abran sus cámaras, los que pueden abrir sus cámaras, para entonces tomar la foto de esta noche. Así que allí donde están, oramos. Bendito Dios y Padre bueno que mora en el cielo, alabamos tu nombre en esta hora de la noche, porque te dignas, Señor, por tu misericordia, a abrir nuestros ojos, a iluminar nuestra mente, Señor, porque te dignas a derramar tu gracia sobre nuestras vidas para salvación. Señor, reconocemos cuán engañados hemos estado por la mentira que el enemigo ha sembrado en la humanidad desde la creación. Pero gracias a Dios por Cristo Jesús, quien es la verdad. Gracias a su Espíritu Santo, Señor, que nos ministra para hacernos reconocer la importancia que tenemos de creer a la verdad. Gracias, Señor, porque por encima de la identidad basada en la mentira que el enemigo nos ha hecho creer que es nuestra, tu palabra se exhibe como suprema verdad, llamándonos que somos hijos tuyos al expresar: mirad qué amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos tuyos, y lo somos. Y también tomar, Señor, el versículo de que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, que aunque el pecado ha estorbado y ha contaminado y ha manchado esa imagen de Dios, esa identidad, esto puede ser restaurado por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, en el santuario celestial y en nosotros mismos en este tiempo, Señor. Ayúdanos a buscarte para formar parte de esta generación que estará de pie ante el gran trono blanco. Esta generación en la cual su boca no fue hallada mentira, porque son sin mancha delante del trono de Dios. Gracias, oh Padre, por tu misericordia sobre nuestras vidas. Acompáñanos en esta noche y que tu Espíritu Santo pueda ministrar nuestras conciencias al descansar, y que este mensaje, Señor, pueda calar cada vez más en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Aprovecho para decirles que por la gracia del Señor, después de algunos intentos previo a la reunión y unos minutitos después, la transmisión pudo ser grabada, y de esta manera entonces ya pronto lo estaremos subiendo. Lamentablemente aún no podemos, no contamos por cuestiones técnicas el dominio del canal de YouTube de GYC Venezuela, pero lo voy a estar subiendo en mi canal de YouTube y lo voy a compartir por el grupo
para que entonces todos podamos tener acceso. Vamos a aprovechar también a ver si podemos compartir el primer seminario que dimos hace unas 3 semanas atrás, y les invitamos a que puedan también entonces ponerse allí al día, como una vez más les da la información. El día domingo iniciamos nuestra próxima temporada del Club de Lectura con el libro La Iglesia Remanente, y también tendremos un invitado especial, ya lo estarán por allí viendo en la publicidad, y también a poder seguir estando atentos a los próximos seminarios que vamos a estar desarrollando. Ahí le estaremos publicando la información al respecto. Y si tiene dudas, preguntas, interrogantes o desea saber un poco más acerca del tema que desarrollamos hoy, particularmente cómo manejar este patrón de mentiras y demás, ahí está mi número en el club de lectura. Algunos los que lo tienen pueden compartírselo, los que no lo tienen pueden escribirme, y pues por allí podemos conversar un poco más de manera personal. Así que bueno, pueden encender sus cámaras, los que puedan, los que deseen, para entonces tomar la foto allí a la orden de mi hermano Alexander para tomar la fotito y finalizar esta sesión. Ok, déjeme ver aquí. Voy. Bueno, no voy a tomar foto, voy a hacer screenshot, así que se van No a te tener que... escuchamos, tienes el micrófono sorry. apagado. Hola a todos, no voy a tomar la foto, voy a hacer un screenshot de la pantalla, así que van a tener que quedarse unos minutitos sonriendo. Bueno, no minutos, unos segunditos. Voy. Sonrían, 1, 2 y... creo que ya. Vamos a ver, vamos a intentar otra. Por si acaso. Capture screen. Listo, otra más, ahora sí. Ya vi cómo era. Es que estoy probándola también. Voy. Una, ahora sí, ya voy. Que ya, sí, ya vi cómo era. 1, 2, 3. Listo, ahora sí. Bueno, Acá, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, aparecían acá 6 más, pero no aparece la segunda pantalla para que aparecieran. O sea, no me aparecen todos al mismo tiempo. bueno, ahí yo le tomé un captura con el teléfono y ahí juntamos todo y todos salimos. Sí. Bueno, Dios me les bendiga, un fuerte abrazo, y estamos en contacto por el Club de Lectura, por el grupo del Club de Lectura. El Señor les bendiga grandemente, un placer de parte de este servidor poder haber dirigido este seminario. Ánimo, sigamos en oración. Maranata, Cristo viene. Amén. Dios les bendiga. Amén. Feliz noche. Nanito, muchas gracias por el apoyo. Sos un sol. I love you so much, Nanito. I love you. I love you. I love you. Gracias, Nanito, de verdad, por el apoyo. I love you so much.